Damos la bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial en Antioquia, Colombia y el mundo con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de nuestro patrocinador oficial DC Broker Grupo Empresarial. En el día de hoy, como siempre, un tema candente de actualidad, la escuela como plataforma empresarial, con nuestro invitado de la casa, mi querido profesor Julio Adán Hernández, el cual le damos espacio primero a nuestra sesión Empresarios de Colombia. En Empresarios de Colombia, la escuela como plataforma empresarial con nuestro amigo profesor Julio Adán Hernández, al cual le damos la bienvenida al programa Inteligencia Empresarial. Julio Adán, ¿cómo estás, Julio Adán? Bienvenido nuevamente a tu programa Inteligencia Empresarial. Muchísimas gracias a Julio de la Rosa por esta invitación muy especial que me enriquece cada vez que lo encuentro, porque siempre estamos en ese proceso de acentuar nuestra relación desde el punto de vista del emprendimiento. Julio Adán, para quienes no tienen el placer de conocerte, de compartir contigo, ¿quién es nuestro querido profesor Julio Adán Hernández? Pues Julio Adán Hernández es un maestro consagrado a hacer oír la voz de los seres más desconocidos en la historia de todos los pueblos, como es la niñez. Yo soy pedagogo, sociólogo, comunicador social, periodista, supervisor de educación y fundador de un proceso comunicativo, educativo, que visibiliza precisamente a nuestra niñez. Es el proceso Voz Infantil o la Juventud, que en este 2022 cumple 45 años de trabajo arduo como de una empresa exitosa. Excelente aporte, profesor. Precisamente bajo esa experiencia académica, laboral que has tenido desde la básica primaria con este ejercicio de pedagogía a nivel infantil, ¿cómo ha sido precisamente esa experiencia desde la básica primaria enseñándole a nuestros niños en Colombia? Julio, después de haberme graduado como maestro superior en la Escuela Normal del Atlántico, yo ingreso a trabajar como maestro de primaria en el Colegio Colón de Barranquilla. Allí me encuentro con la profesora Ana María Rúa, quien es hoy mi esposa. Y en ese acercamiento nosotros nos propusimos asumir el compromiso de hacer visible el quehacer protagónico de nuestros niños y nos inventamos un proyecto de amor. En ese proyecto de amor, lógicamente, tenía que ver con una innovación aprovechando pues la condición de la comunicación que en ese momento ya yo empezaba a ejercer en La Voz de la Patria de Barranquilla. Y nosotros empezamos a acercar a nuestros niños a los medios que eran la prensa escrita, la televisión. Yo los acercaba al periódico, los más conocidos aquí en la ciudad, y ella a los niños, pues acercándolo a través de un freezer que elaboraba. Recuerdo en este momento el cuento del gato con botas y a los niños embelesados ahí viendo el accionar que ella hacía en esa cajita de cartón que todos creíamos pues que era un aparato de televisión. De ahí yo paso al Colegio Americano de Barranquilla en 1967 y encuentro que Álvaro Cepeda Zamudio había sido estudiante del Colegio Americano y había escrito en alguna ocasión un artículo llamado Función Educacional del Periodismo, que yo me había leído, aun cuando él lo había publicado en el periódico El Tiempo en 1944. Pero en el Colegio Americano encontré otras cosas muy interesantes alrededor de hacer del periodismo algo mucho más educativo. Incluso él hablaba de la necesidad imperiosa del periodismo escolar en la escuela. Entonces, ahí prácticamente fuimos construyendo una pequeña empresa en aquel instante. Con los estudiantes, en 1977 se les dio por inventar un periódico escrito
y entre los nombres que propusieron estaba El Heraldo Infantil, Nuevo Amanecer, Mi Periodiquito y Voz Infantil, y el nombre que escogieron fue el de Voz Infantil. Fíjate una cosa, que ahí se publicaban las narraciones, las composiciones escritas, lo que ellos iban observando en la cotidianidad, fueron asumiendo también ese papel protagónico de tener un periódico propio que no se había dado antes en Barranquilla. Luego, a los 5 años más adelante, esta propuesta ganó un premio en México por parte de entidades internacionales muy interesantes. Así que yo creo que ahí se puede ver cómo la escuela es un espacio fundamental para que el niño crezca en otras aspiraciones distintas a lo que es el contenido escrito. Precisamente cómo la escuela puede ser una plataforma empresarial tocando el tema que nos acompaña hoy en nuestro programa Inteligencia Empresarial. Siempre hemos creído que la persona desde bien temprana edad puede asumir ese rol de la productividad. O sea, que no sea solamente un objeto en el que se piensa que en el futuro puede llegar a ser una buena persona si se prepara en un buen colegio. No, el niño desde temprana edad puede asumir ese papel de la productividad que de por sí nosotros tenemos que hacer conscientes en la medida en que se convierten en sujetos productivos. Entonces, yo veo que esta experiencia que nace en el Colegio Americano en 1977 y que ahora lleva 45 años, los productos que ha elaborado y los servicios que ha prestado desde el punto de vista de la información, eso nos dice que la escuela primaria, siempre que se vea en los niños en el rol ese de una pedagogía del recurso humano, que sea como que el elemento fundamental de la productividad, ellos van a estar produciendo en cada instante. Excelente aporte que nos hace nuestro amigo docente Julio Adán Hernández, creador de Voz Infantil hace 45 años y del cual todavía hago parte desde hace 35 años, donde más adelante le tendremos una sorpresa a toda la teleaudiencia de nuestro programa Inteligencia Empresarial. En estos momentos damos espacio a unos cortes comerciales y ya retornamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial. Aquí en tu programa Inteligencia Empresarial damos espacio a nuestra sección Impacto Económico. Precisamente con Julio Adán Hernández queremos hacerle la siguiente pregunta para contextualizar cómo los niños, si desde temprana edad los educamos pedagógicamente hablando, de una manera cultural, lúdica, a que hagan empresas, ¿cómo crees que pueda ser el efecto a futuro con una generación de niños obviamente educados de una buena manera para hacer empresa? Sí, cómo no, yo veo con esto de Voz Infantil que cuando va creciendo se convierte en un proceso completo como Hola Juventud. Y lo veo pues como una empresa muy productiva, no solo de servicios informativos, sino de productos que con el tiempo van asombrando grandemente. El impacto económico es supremamente grande si uno alcanza a ver como, ya digo, fíjate que Voz Infantil nace en la escuela primaria, pero luego rompe los límites de la escuela y se acerca más a la sociedad hasta el punto de convertirse en un aportante muy importante
para el desarrollo de la sociedad. Uno de los productos esenciales de esta propuesta de voz infantil a la juventud es el Carnaval de los Niños. El Carnaval de los Niños llega a satisfacer una necesidad de participación de los menores en la preservación y en la proyección de esta fiesta popular representativa. Y fíjate cómo es de impactante en la medida en que nosotros acompañemos y les veamos como sujetos productivos, que el Carnaval de los Niños en Barranquilla se ha convertido en el tercer evento de productividad más importante después de la Guacherna y la Batalla de Flores. Eso según los estamentos que tienen que ver con la cuestión financiera. El caso, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, en donde a la hora de presentar informes acerca de cómo ha sido exitoso el carnaval en cada año, ahí se ve que el Carnaval de los Niños, que es una participación eminentemente de niños, no solo, y fíjate que durante mucho tiempo lo ha sido en cuanto a planeación, organización, ejecución, control, evaluación. Los mismos muchachos se han mostrado inclusive orgullosos de lo que han podido impactar desde el punto de vista económico, con los disfraces. Es que hay una cantidad de fuerzas productivas allí que se van conjugando, en donde solamente te estoy mencionando el caso del Carnaval de los Niños, pero vaya a ver esos otros productos en donde, como se dice, la participación de otras personas que ven a los niños como algo bonito, algo interesante, y entran a apoyar, que eso es lo que hay que hacer. O sea, los niños no son el futuro, los niños son el presente. Y si les apoyamos desde temprana edad, nos vamos a llevar una sorpresa muy interesante porque son más disciplinados que los mismos mayores. En alguna ocasión, Juan Gosein decía que si los mayores hacían a veces mal las cosas en la administración pública, pues los niños no lo iban a ser peores. Y yo creo que con esto queda evidenciado que efectivamente démosle la oportunidad desde ya y no pensemos que hay que prepararlos para el futuro. Antes, acuérdate que cuando uno llegaba a 10º, 11 grado, era cuando iba a visitar una empresa, a observar cómo era el proceso de producción. Acá en el caso de voz infantil, inclusive desde antes de que apareciera como un medio propio, un medio que impactara a nivel internacional, porque lo ha impactado también. Ellos iban a conocer el proceso de producción del periódico en Diario del Caribe o en El Heraldo. Entonces eso nos está indicando a nosotros que los niños, si le damos la oportunidad, la van a aprovechar. Sí, y era interesante porque se conocía procesos productivos, pero también sería interesante mostrarle cómo se hace la parte contable, la parte jurídica, hablarle en términos, obviamente, que los niños puedan entender. Pero, Julio Adán, ¿cómo te sueñas ese camino pedagógico para que nuestros pequeños sean niños emprendedores? Mira que, pues ahorita hablamos de sueños, pero nosotros hablamos de realidad. ¿Por qué hablamos de realidad? Porque yo me recuerdo que en el año 1977, en el mes de enero, con los profesores de la sección primaria del Colegio Americano, elaboramos un plan operativo anual. Y en ese plan operativo estaba, por supuesto, lo que tenía que ver con la estrategia pedagógica de prensa-escuela. O sea, llevar la prensa al aula de clase para que el estudiante se informara de qué es lo que está pasando en la realidad y cómo procesarla hasta contribuir con su transformación. Bueno, hicimos ese plan operativo anual a tal punto que cuando se llevó a la práctica, no sé si tú recuerdas que en las escuelas primarias siempre hay un espacio para la cartelera, y ahí en la cartelera figuraban los hechos más importantes del momento. Pues nos atrevimos a hacer luego un periódico mural, en donde en ese periódico mural se colocaban pues las noticias que los mismos estudiantes elaboraban. Y no solamente el periódico mural, sino el espacio de prensa escuela, hasta que se elaboró, como te decía, el periódico escrito. Entonces, luego de esa experiencia en donde uno dice, bueno, esto hay que formalizarlo más, y aquí viene la parte pedagógica. Con los profesores elaboramos un proyecto pedagógico
para la realización de un periódico a la que había que ponerle un nombre. Y como de pronto recordarás, allá en el Americano siempre había un abanico de oportunidades. Entonces, la oportunidad era que en un programa así, a manera de debate electoral, ellos escogían el nombre de su periódico entre Nuevo Amanecer, mi periodiquito, El Heraldo Infantil, y Voz Infantil. Y el nombre que ganó fue Voz Infantil. De ahí en adelante, pues, rompió con el entusiasmo de los muchachos las barreras del colegio americano hasta llegar a otras instituciones educativas y de ahí hasta obtener un premio a nivel internacional. Excelente, profesor Julio Adán Hernández, dándonos la explicación de cómo avanza el proceso pedagógico desde los niños para que sean pequeños emprendedores. Damos espacio a unos cortes comerciales y ya retornamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial. Nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial damos espacio a nuestra sección Hablemos de Negocios. Precisamente hoy se cumplen 35 años de haber publicado un artículo en el periódico donde Julio Adán me dio la oportunidad, Voz Infantil, y que después de una Semana Santa salió publicado, donde queremos enseñárselo a todos los teleaudiencia, a todas las personas que nos siguen, que nos ven en Antioquia, Colombia y el mundo. Ahí está el artículo que publiqué hace 35 años, donde encabeza diciendo, debemos pensar en nuestros problemas. La Semana Santa es un acto de recogimiento espiritual que todos los cristianos debemos tomar en cuenta para arrepentirnos de nuestros pecados y estar en gracia con Dios nuestro Señor. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a luchar contra la drogadicción, la delincuencia, el crimen y tanta cosa mala que nos pasa. Debemos pedirle también que nos dé una Colombia en paz, una Colombia en donde todos los niños estemos contentos. De esta manera te hago la siguiente pregunta, Julio Adán. ¿Cuál ha sido el aporte de Voz Infantil a la sociedad teniendo esta primicia de este artículo 35 años atrás, cuando apenas tenía 11 años? Óigame, usted me conmueve porque yo estoy viendo aquí una evidencia que realmente no la tenía para la respuesta que en mente me había planteado que iba a dar. Pero yo veo esta respuesta aquí que la voy a acompañar con el texto. Ojalá me lo pongan de nuevo allí. Porque sí, claro, ahí lo tienes. Bueno, mira lo que dice aquí en esta parte final. Bueno, debemos pensar en nuestros problemas. Qué bueno sería que desde el punto de vista de la economía financiera, de la casa, del hogar, los niños conocieran los problemas que a veces pasan los padres para la cancelación de los servicios públicos y conozcan, digamos, cuánto se gasta en un mercado. La economía familiar. La economía familiar. Pero es que aquí Julio de la Rosa a sus 11 años se atreve a pensar como el Santo Padre Francisco. Mire, el Papa no más este Jueves Santo, ¿qué decía? Atrévanse a pedir perdón, atrévanse a perdonar, no le tengan miedo a la reconciliación. Eso lo decía en la Eucaristía que ofició el Jueves Santo en la Santa Sede. Mire, pero hay algo más. Yo creo que cuando usted hace esa reflexión a sus 11 años de edad, imagínese a dónde ha llegado usted si no ha sido porque ha tenido como norte precisamente lo que en algún momento el maestro pudo haber encontrado en usted, una inclinación periodística, pudo haber encontrado en usted un motivador de la economía como lo está mostrando ahorita, una economía, yo no digo sostenible, vea, una economía para el futuro. Porque nosotros, yo le decía hace un instante que los niños son el presente, pero fíjese que en cuanto a tecnología, el manejo de las redes sociales, el manejo
pues de los avances tecnológicos, ellos de pronto están mucho más adelantados que nosotros. Entonces, en esto, así como yo estoy viendo que esta es una evidencia también del aporte de voz infantil a la sociedad, profesionales que marcan la diferencia. Vean, por este proceso han pasado más de 20,000 estudiantes, o sea, que han tenido la oportunidad de decir, yo escribí. Disculpa, te interrumpo, nuestra saliente reina del carnaval, la tuviste también allá en voz infantil. Así es, así es. Y ustedes la vieron que en una circunstancia difícil mostró todo un potencial que yo creo que hay muchas otras mejores mujeres que pueden hacerlo, pero es que esta niña lo hizo de una manera excepcional y en ningún momento mostró cansancio, pero igualmente yo podría decirle a ustedes, bueno, van a encontrar en el sector público y en el sector privado profesionales que como Julio de la Rosa marcan la diferencia. Mire, una de las cosas que a mí me llama la atención y es que se puede decir que antes de voz infantil, la preocupación que había por los niños era una. Y si bien es cierto que ahora, después de voz infantil, se puede decir que esa preocupación es otra y de pronto con más confianza de lo que pueda hacer. Pero yo creo que no, siguen todavía los mismos problemas con la niñez en cuanto a nutrición, en cuanto a salud, en cuanto a seguridad, pero si hay algo que yo quiero dentro de esos aportes de voz infantil a la sociedad. Ustedes saben que el Carnaval de Barranquilla es Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, el título que le otorgó la UNESCO. Bueno, la UNESCO cuando le presentaron la propuesta, lo primero que dijo fue, ¿y cómo van a asegurar que esto no solamente se proyecte, sino que perdure con el tiempo? Y lo que hizo la empresa Carnaval de Barranquilla fue levantar la bandera de voz infantil con el Carnaval de los niños, porque es allí donde está asegurado el carnaval que uno quiere. Eso para mencionarle el caso del carnaval, pero han sido muchos otros, imagínense lo que se puede dar en 45 años como para posicionar un medio de comunicación que es prácticamente una empresa productora de servicios y con grandes productos socioculturales. Así es, Julio Adán. Julio Adán, para ir dándole un contexto final al programa, ¿cuáles son esos tips que desde la pedagogía de la básica primaria le podemos dar a nuestros televidentes para que nuestros niños puedan ser emprendedores a corta edad? Bueno, la verdad es que un tip fundamental es reconocer en el niño como un sujeto productivo. Es allí donde está lo fundamental de la productividad en el ser humano. Pero si lo vemos desde temprana edad, pues creo que lo bonito es reconocer al niño, no desconocerlo, pero reconocerlo como sujeto productivo. Otro sería identificar sus potencialidades y sus necesidades para ver en qué medida nosotros podemos acompañarlo mejor en su crecimiento. Yo siempre he pensado que al niño hay que ayudarlo desde temprana edad a cultivar la autonomía, desde inclusive que él pueda manosear ese recibo de los servicios públicos, que él pueda manosear en su casa las facturas de lo que hace su papá o su mamá en cuanto a la compra de mercado. Pero hay algo más que yo creo que es algo muy sencillo. Si yo le preguntara a cualquier persona, oye, ¿cuántos bombillos hay en tu casa? Seguramente tendría que contarlos. ¿Eso qué quiere decir? Que al niño hay que enseñarlo a observar, que sea un observador permanente de la vida práctica. Y bueno, yo creo que algo más y es esa parte del ego. Yo me siento muy orgulloso con esta entrevista de Julio porque veo los resultados. Entonces hay que enseñarlo a él a que celebre también cada logro que tenga en su vida productiva. Porque repito, el mejor proyecto de vida es aquel que tiene que ver con la productividad. Profesor, nos vamos con un compromiso importante.
desarrollar el modelo pedagógico de emprendimiento empresarial para poder llevarlo desde la básica primaria. Es el compromiso profesional que tenemos con Julio Adán Hernández para poder llevarlo desde lo más básico hasta lo profesional. Es un camino que queremos construir donde te pido el apoyo y la colaboración profesional, pedagógica y académica para que desarrollemos este modelo pedagógico y poder llevarle precisamente modelo financiero de emprendimiento en economía sostenible, emprendimiento empresarial a nuestros niños. Con mucho gusto y con unos agradecimientos bien grandes porque me permite aquí decir ya para finalizar, y es que tengamos muy en cuenta que la mejor empresa que cada ser humano puede tener es su propia vida productiva. Así que animemos, vamos a estimular en cada niño desde temprana edad para que sea un emprendedor. No lo dejemos para el futuro, no vamos a prepararlo para el futuro, sino que sea un presente de emprendimiento. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ti, mi querido profesor Julio Adán Hernández. Recuerda, si te caes es para levantarte, si te levantas es para continuar. Si vas a continuar es para llegar y cuando llegues te darás cuenta que lo mejor está por venir. Inteligencia empresarial, no te lo pierdas con Julio de la Rosa.